Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bueno amores, pues aquí estamos. Hoy os voy a traer un vídeo bastante especial. Quería enseñaros el cambio de estación en mi valle y también enseñaros el valle después de más de 1000 horas de juego. Son bastantes hoy, madregotel, que te me pones siempre en medio. Tengo que deciros que aparte de haber hecho algunos cambios, que ya veréis que algunos son muy leves, porque, bueno, yo tenía pues los árboles muy verdes y muy de verano, muy de primavera y todo esto. Y lo que he hecho ha sido más bien cambiar los colores de los árboles, los colores de los arbustos. Y en algunas zonas me he explayado como en esta de aquí, de la plaza, como podéis ver, que le he puesto bastante cosita de Halloween y de calabacitas y todo esto. Bueno, yo creo que si sois seguidores del canal ya lo habéis visto que en los directos enseño toda la plaza y todo esto. Y bueno, ya podríais haber visto el cambio. Os he puesto el atardecer porque se ve más bonito. Así se ven las luces de las calabazas y todo esto. Mirad, aquí también he puesto más detallitos así de Halloween, las calabazas. Esta es la tienda de chuches, como ya sabéis muchos de seguidores del canal, que por dentro es una tienda de chuches. Entonces le he puesto así cositas para hacer el truco y tato y todo esto. Pero como veis tampoco es gran. A ver, no he hecho gran cosa, pero se cambia mucho. Porque fijaros, yo aquí tenía la fuente de la flor de Mickey y Minnie. Y ahora puse esta de la estatua para cambiar un poquito y para que me diese más los tonos. Porque la de la flor de Mickey y Minnie, pues la verdad, no me pegaba mucho con este estilo de Halloween y de otoño. Pero como veis, lo que más he hecho ha sido cambiar los árboles y todo esto. Aunque ya os digo que en la plaza se nota bastante el cambio porque también le he añadido bastante calabacita y todo esto. Mirad por aquí, ¿veis? El huequito este sigue igual, lo único que, bueno, he puesto los árboles rojos y al ponerle los árboles rojos, los arbustos de hoja perenne, de esta así, de este tonito como beige o naranjado o así, pues queda bastante bonito. Y aquí pues le puse otro detallito de otra calabacita. Y ya veis que queda muy chuli, con poquita cosa, ¿eh? Tampoco tenéis que pasaros, si ya tenéis el valle hecho, simplemente con que hagáis estos cambios, os va a quedar un valle muy chulo de otoño y todo esto. Bueno, a ver, vamos a otra zona. A ver, una de las zonas que han sufrido muy poquito cambio es el parque, pero se nota, ¿eh? O sea, a ver, lo que he hecho ha sido quitarle, ya sabéis que yo aquí tenía todo de flores de estas de luces, pero ahora mismo como que no me pegaba. Y lo que he hecho ha sido ponerle cositas de, pues eso, las calabazas, cositas naranjitas y tal. Y como os he dicho antes, cambiarle los árboles. No sé si lo estaréis viendo bien porque está un poquito oscurito, pero es que hay otras zonas que os va a quedar genial con esta luz. ¿Veis? Mirad, por aquí le hice a la zonita que tengo de Bus, mi novio, le he hecho aquí un poquito, una zonita más de la época. Mirad qué chulo queda. Le he puesto las banderolas estas de coco, unas calabacitas y los nenúfars estos de Tiana y queda súper chulo. Luego lo que sí que he hecho, que aquí también en las vallas lo que tenía era palterres de estos de las flores de luces, otra vez por aquí, porque bueno, a mí me pegaba aquí mucho luz, mucho colorido y puse de esas. Pero ahora para hacer el cambio lo que he hecho ha sido poner, pues como habéis visto, las calabazas y he tenido que fabricarme yo mis palterros, o sea, crearlos yo sin que sea de crafteo, porque de girasoles no tenemos. Entonces lo que he hecho ha sido hacer como un huequito y ponerle los girasoles y quedan muy bonitos. Luego en esta zona de aquí pues lo mismo, ¿veis? Queda súper chulo, o sea, le da un aire súper bonito y mucho más otoñal. Y los árboles rojos, es que le da un tono. Aunque aquí ya tenía algunos rojos, ¿eh? Porque la verdad es que los rojitos me gustan mucho. Bueno, y como veis, pues eso, he puesto más por aquí, así de girasoles. Las calabazas estas, si no las tenéis, que sepáis que es haciendo el evento de truco trato
en el evento de Halloween. Esto es muy fácil, lo tenéis en el canal para hacerlo si no sabéis cómo hacerlo, pero es muy fácil. Os vais a tareas de Dreamlights de aldea y ahí tendréis las que salen la calabacita, creo que son todas las que hay que hacer para conseguir la calabaza esta, las calabazas de Halloween y los cubos de chucherías de Halloween también. Está súper bien. Bueno, por aquí no hay gran cambio, la verdad. Como podéis ver, está todo más o menos igual. Aquí le he puesto algún pattern así naranjita y tal. Y luego aquí sí que le he hecho una zonita. Aquí donde tenía las máquinas estas de los monstruos. Esta y esta de aquí. Bueno, esta es de Toy Story. Esta es de Monstruos S.A., ¿vale? Pues le hice esto con lo de Coco y las chuches aquí. ¿Veis? Estos son los cubiletes de Halloween tan chulos. Bueno, y aquí pues poco también, porque el castillo, mucho cambio no le quería hacer yo, la verdad. El castillo de aquí pues queda así, tal y tal. Lo que le he cambiado ha sido las flores, que sí que le he puesto estas. Bueno, antes de ir, porque os quiero enseñar primero lo que tiene menos cambio y por último os voy a enseñar lo que más cambio tiene, porque por ejemplo, el claro de la confianza lo he cambiado entero. O sea, lo limpié y lo empecé de cero. ¿Os acordáis lo que me seguís? Que en el Dream Snap que hicimos la semana de otoño, hice una cosita muy chula con la casa de la hada madrina. Y tenía muchas ganas de pasarlo al claro de la confianza. Y ya me lié, o sea, la lié parda, porque no me casaba en el hueco que le había puesto, entonces lo cambié todo. Y eso sí que os lo he cambiado todo, 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 que ahora os lo enseñaré. Mirad, aquí lo único que he hecho, en verdad, porque es una zona como muy, pues de Nueva Orleans y es como muy salvática, muy de selva y todo esto, pues claro, no iba a poner árboles rojos, no me pegaban, la verdad. Entonces lo que he hecho ha sido cambiar los setos verdes por estos. Y aquí, que tenía un puestecito de huevos y todo eso, porque la granja esa es una granja de pollitos, lo que he hecho ha sido ponerle pues calabacitas, le da otro toque. Luego allá en la casa de Mirabel también le he puesto algún detallito así tonto de Halloween, porque bueno, es mexicana, él tiene, no puede faltarle cositas de Halloween. Pero ya veis que no es gran cosa lo que he hecho aquí, ¿veis? Aquí en la granja le he puesto alguna cosita más. Un carrito dentro, porque esto también, esta semana pasada haciendo el del oeste, me di cuenta que aquí se pueden poner cosas en la granja y yo no lo sabía. Así que lo que he hecho ha sido rellenarlo un poquito más con cositas de ahora, de otoño y Halloween. Y ha quedado bastante cookie, yo creo que queda chuli. Bueno, lo de aquí, como veis, lo mismo. Lo único que he hecho ha sido cambiar los setos estos, que eran verdes, por los setos estos más amarillitos. Pero en sí, viene a ser lo mismo. Como podéis ver, solo le he dado el toquecito ese, pues más anaranjadito, amarillento y todo eso. La parte está de aquí, tres cuartos de lo mismo, ¿eh? La parte de Tiana tampoco le podía hacer yo mucho cambio, la verdad. Porque es que, a ver, sí que estamos en otoño, pero bueno, en Orleans pues es más trópico todo. No lo iba a cambiar todo tampoco. Pero bueno, ya veis que haciendo estos pequeños cambios, parece que no, pero cambia bastante, ¿eh? Algunas cosas no tanto, pero cambia bastante. Ah, otra cosa que se me olvidaba. A ver, las tierras olvidadas están como estaban. O sea, tengo lo de Alicia en el País de las Maravillas y lo voy a cambiar para Halloween. Pero eso lo voy a dejar, ese bioma no lo vamos a ver, ¿vale? Porque ese bioma lo quiero hacer para Halloween. Y será uno especial que os haré así de Halloween. Que lo quiero decorar todo de muy Mira bien a Halloween, dónde vas. Halloween, ¿Habrá Halloween. paso al dragón? Además estoy pensando en algo para hacer en un directo y dejarme pensar, pero creo que vamos a hacer alguna cosita chula así para Halloween. Bueno, pues una vez visto esto, nos vamos a ir al bosque, que el bosque también le he cambiado bastante. O sea, no es una burrada, pero se ve muy cambiado. A ver, mirad, nada más entrar yo tenía el poblado de la Bella y la Bestia, pero no tenía la casa de la Bella y el papá de Bella puesta. Mirad ahora la entrada como queda. Antes era muy diferente, ¿eh? O sea, era mucho más verde, no había tanto anaranjado y no se entraba por este lado, se entraba hacia acá. Yo sé que no os lo apreciaréis mucho, pero yo lo aprecio un montón. O sea, claro, es mi valle, obviamente, y tal. Bueno, pues como veis, lo que he hecho ha sido en la zona del estanque, pues cambiar un poquito los colores.
Le he puesto algún arbolito rojo por detrás, que le queda muy chulo. Bueno, y todo sigue igual. Lo único que he hecho ha sido poner la casa de Gastón, que la tenía aquí, la he puesto allí, ¿vale? Mirad. La he puesto en el otro lado. Y la casa de Bella la he puesto en este lado. Y queda súper cookie. Con la librería, o sea, es poblado total de Bella y Bestia. Todo de la Bella y la Bestia. Me encanta, ¿eh? O sea, es un poblado que amo. Yo sé que mucha gente lo habéis hecho. A mí me costó mucho ubicar el castillo de la Bella y la Bestia, pero ahora ya es que amo el sitio un montón. Y la verdad es que se ve súper otoñal. Ya lo cambiaré para verano y eso, primavera, verano, cambiaré los tonos. Pero ahora de momento se queda así. Mirad. Y esta zona de aquí también le he hecho algunos cambios. Alguna tontería. Mirad. Los árboles rojos que no tenía ninguno puesto. Aquí sí que he dejado la fuente de Mickey Mini, ¿vale? Pero es que no la quería cambiar porque, bueno, no es de, es más primaveral que otoñal, pero es que la amo y aquí pues le va mucho, la verdad. Y lo que he hecho ha sido pues añadir alguna calabacita ahí en la zona esta que le había hecho a Mickey como de venta, así, de huerta. Y cambiar algunos tonos, como ya estáis viendo. Tampoco le he hecho gran cosa, pero cambia, o sea, se ve mucho más otoñal. Vale, a ver, por aquí detrás, pues lo mismo. Lo que he hecho ha sido cambiar los colorcillos. He puesto alguna calabacita por aquí, como podéis ver, en el huerto de Wally. Que yo el Wally y Eva los tengo en el DLC y el huerto no te lo puedes llevar. Entonces le hice aquí una pequeña huerta a mi casa y ya está, solucionado. Vale. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, la parte está de aquí. Ya veis que lo que he hecho ha sido cambiar colorcitos, ¿eh? Que antes estaban verde, verde, verde. Esta parte de aquí es primavera para toda la vida, ¿vale? Esta parte de aquí no la he podido cambiar porque es primaveral para siempre. O sea, no puedo cambiar esta zona porque si no también saturamos mucho todo de calabazas y tampoco es plan. Y como veis, pues no he cambiado nada. He seguido dejando aquí la zona esta de agua que hicimos. Luego la zona, el sitio este del puesto de test de Mulan, que ya sabéis que yo a Mulan la tengo en el DLC, toda la zona asiática la tengo en el DLC, pero claro, el puestecito no nos lo deja llevárnoslo. Entonces lo que hice fue hacerle aquí esta zona. Por eso digo que esta zona no la puedo poner en otoño, porque es que le pegan estos tonos. Pero bueno, los rosados también son un poquito, bueno, no, es primaveral. Ni otoño ni nada. Aquí, nada. Pero bueno, queda bonito, o sea, no se ve pegote. La casa de Merlín, la casa de Rapunzel y todo esto. Bueno, donde sí hay un gran cambio es en mis cumbres heladas. En mis cumbres, sí, en cumbres heladas, perdón. A ver, esta la modifiqué un poco, un poco bastante, para hacer un cosplay con unas amigas. Y íbamos a hacer pues todo lo que es de pesadilla antes de Navidad. Y ya he aprovechado para dejarlo y darle otro toque a las tierras, a las cumbres, perdón. Mirad, lo que he hecho en esta zona de aquí, no he hecho gran cosa. Lo que he hecho ha sido cambiar el suelo que tenía, el que es pedrado blanco de nieve, por este que es el de las tierras olvidadas. Y es que le da otro toque, o sea, no tiene nada que ver de cómo estaba, como está. Y no he tocado nada, lo único que he puesto ha sido el suelo, alguna calabacita como estáis viendo aquí, las chuches. Y he cambiado las plantas, que eran verdes, pues las he puesto de tonos del otoño, pero ya está. Alguna he dejado porque esta es un verde, pero es un verde perenne. Y bueno, como veis, el castillo lo he dejado igual, el castillo de Arendelle, no le he tocado nada, pero sí que he cambiado esto de aquí, que tenía cosas de Navidad, las bolas de Navidad y eso, que no me pegaban nada, la verdad. Y he puesto esto de aquí para los cisnes, para que se viese un poquito más otoñal, con los caramelitos aquí en el puesto y todo esto. A ver, venimos por aquí porque quiero que lo veáis entrando desde este lado. Mirad, esto es lo que hice para pesadilla antes de Navidad. O sea, me volví loca, os lo digo. Ahora, como es todo muy otoñal, lo he dejado. Ya si me canso o veo qué tal, pues ya lo iré cambiando. Mirad, os voy a decir un tip. Mirad, el año pasado,
para el camino de estrellas de Halloween dieron muchas cosas de pesadillas antes de Navidad. Y están las tumbas que son como de perrito, ¿vale? La casita de perrito. Entonces, yo no las tengo porque no hice ese camino de estrellas, muy mal por mí. Ya os lo digo siempre ahora, que hay que hacer el camino de estrellas siempre. ¿Por qué? Pues porque luego nos pasan estas cosas, que son tonterías que luego no tenemos, y si las queremos yo ahora, si las quiero, si las ponen, las tendré que comprar, pero las podría haber tenido gratis con el camino de estrellas. Bueno, obviando esto, lo que hice fue poner dos casetas de animales, de perrito, del revés para que no se vea la entrada. Hice así como si fuesen las tumbas. Y creo que ha quedado bastante bien resuelto, ¿eh? O sea, quedó bastante cookie. Luego también lo que amo y adoro y ¡buah! Son las setas que me salieron al fin. O sea, las amo. A ver, la mansión, os la enseño desde aquí que se divisa entera. Mirad, esta mansión, si no la tenéis y sale, comprárosla, porque es una fantasía. O sea, mirad qué bonita es enorme. Y además es que para estas fechas y para las tierras olvidadas puede quedaros muy chula. Y lo que hice fue pues eso, ponerle un calabacitas, hay unas setitas y tal. Y se ve súper chulo, a mí me gusta mucho cómo queda. Bueno, ya sabéis que yo soy muy de petarlo todo. Pero además cuando es para un cosplay suelo ponerle bastante cosa porque las fotos pues quedan mucho más bonitas. Luego mirad, aquí hice como una zonita de Papá Noel, pero de Papá Noel trasto, o sea, de nuestro Jack con su silla y tal. Creo que queda súper bonito, mirad, con el atardecer, o sea, es que queda espectacular. Y luego la otra zona, bueno, la casa de Jack que está ahí, que no os he dicho nada. A ver. También le puse el tren aquí con la calabaza esta en medio, que creo que queda muy chula. Las calabazas estas son muy bonitas y además tienen el tamaño ideal, ¿eh? Porque os caben en muchos sitios, como por ejemplo aquí dentro de lo del tren este. Y en cualquier sitio, o sea, no necesitáis un círculo muy grande para ponerlas. Y creo que quedan muy, muy bonitas. Bueno, aquí se me fue la olla con las setas un poco. Pero es que mirad qué brillo tienen, o sea, molan un montón. Vale, a ver, lo primero que os voy a enseñar es este lado de aquí, que es donde puse el tío vivo. El tío vivo este que es espectacular también. Espero que os lo pongan en la Premium este año también, porque es que son bonitos. Eso y el tren son una pasada. Y luego aquí hice otro de Papá Noel, pero un poquito más que se viera que era Santa Claus, ¿no? O sea, con los estos de paja, pero que parecen renos. La casita esta que la amo, o sea, me encanta. Es chiquitita pero matona, como digo yo. Y todo, la silla de jengibre, los árboles de Navidad. Bueno, a ver, ya sé que esto Halloween no es, porque es más de Navidad, pesadilla y tal, pero bueno, es de los tonos que podéis pillar ideitas para Halloween y otoño también, ¿eh? Con esto, yo creo que queda muy chulo. Vale, vamos a ir a... esto ya lo hemos visto. Vamos a ir a la playa, que la playa tampoco es que tenga mucha cosa, porque la playa es playa. Pero sí que he hecho algún cambio, aunque no es muy de Halloween, pero sí que hice cambios porque, claro, al cambiar el claro, no sé si os acordáis que yo en la isla Calavera tenía puesta la casita de campanilla. No me lo puedo creer, ¿se va a poner a llover ahora? Pues sí, se me ha puesto a llover. A ver, mirad, aquí tengo la casita de Ariel, perdón, que no me salía el nombre. Le puse los tronos esos que me parecen una puñetera fantasía. O sea, es una pasada. Y son de la curva tiempo, ya sabéis que tenéis que pillar los fragmentitos. Y la casa, pues a ver, yo Ariel ya la tengo toda completa, ¿vale? Entonces no me preocupa no poder llegar a ella. Y me gustaba más hacerle así como un caminito. Y creo que queda mucho más original. Y además he visto por ahí algunos que están súper chulos con piedras y de todo. Quedan muy bien. Vale, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, tenemos la casa de Bayana por este lado. Os lo estoy enseñando todo por si no, por si sois nuevos. Que veáis el valle, cómo puede quedaros después de bastantes horas de juego.
El altar de Mushu, el barco de Bayana. Luego por aquí tengo a Maui. La entrada a la cueva esta de aquí, de la cuevita de la playa, la tengo así muy, muy natural. Esta zona de la playa, en verdad casi toda la playa, yo la playa me gustaba que fuese bastante natural. A ver, vamos a ir por aquí corriendo porque esto tampoco es nada. Y vamos a venir al castillo de Eric, que os lo quiero enseñar. El castillo de Eric también fue para un cosplay. O sea, lo tenía aquí ya, ¿eh? Pero para el cosplay lo mejoré bastante. Mirad. Lo hice muy piratilla y todo el rollo este. Creo que quedó muy bonito. Fijaros qué chulo. Queda súper bonito. Y a ver, no tiene mucho toñal, pero al verle puesto en el parque, en la pradera, árboles rojos, pues aquí también tiene tonos, ¿veis? Tiene bastante tonos de otoño. Ah, bueno, mirad, aquí puse un mirador de estos con las butacas estas que son impresionantes. O sea, hola, quedan súper bonitas. Quedan muy, muy bonitas. Esto que se puedan meter cosas dentro de los miradores, esto me parece una genialidad, la verdad. Tendrían que hacernos más cositas de estas. Bueno, mirad, mi playa, mi isla de la calavera. A ver, esto lo dejé igual, el caminito este así con las luces. Lo que he hecho ha sido ponerle la casa barco esta aquí, que es muy piratilla. Aquí le puse esto de Bayana para que se viera así cookie y tal. Y luego aquí le he puesto porque yo la casa de Úrsula la tenía en el claro, pero ya veréis que he pegado un cambio tan grande que ya no me quedaba bien ahí. Así que la puse aquí también. La he puesto aquí también, igual que la de Ariel. No voy a entrar a su casa, así que me da igual que esté así. Le he puesto esto para darle más espectacularidad a su casa y listo. Y el caminito que nos lleva hasta Isla Calavera, que creo que es súper, súper chuli. Vale, a ver, vamos al otro lado. A ver. Bueno, el otro lado de la playa está intacto, ¿eh? O sea, no le he hecho absolutamente nada. Está igual que lo tenía. Es en plan Miami Beach. Con Donald, el puestecito aquí de Goofy, las heladerías, porque bueno, en otoño pues también hay playas. Las playas son playas. No las vamos a cambiar. Ahora sí, como os he dicho antes, al meterle color rojo arriba, pues se aprecia también aquí abajo. Y el claro de la confianza que está súper cambiado y también, bueno, el sitio este de fiesta aquí de playa que también tenemos. Que ahora cuando venga todo lo del camino seguramente lo cambie porque nos viene todo esto de fiesta punk y tengo ganas, tengo ganas. A ver, vamos a ir al claro de la confianza, pero voy a entrar por este lado de aquí para que veáis el cambio. A ver, si os acordáis, mi claro, cuando entrabas, sí que es verdad que he conservado que fuera mágico. O sea, yo la zona del claro de la confianza lo quiero todo para cosas mágicas, ¿vale? Pero lo hice cuando tenía la Switch, os lo digo muchas veces. En Switch se puede decorar muy bonito, yo lo tenía muy bonito, pero me faltaba mucho, o sea, para el resultado que yo quería. Luego también me han ido entrando casitas nuevas como la de la casa Campanilla y toda esta vaina y quería darle otro aire, ¿vale? Además, como os he dicho al principio del vídeo, empecé con la casa de la hada madrina y se me fue la castaña y lo quité todo y le he tenido que dar otro aire. Tú cuando entrabas en mi claro te encontrabas como un jardín así muy bonito, pero era muy sencillito. Y ahora, nada más entrar, lo que tenemos, fijaros, tenemos la locura de la casa de la hada madrina. Mirad qué cosita. O sea, me volví loca, ¿eh? Me he vuelto loca. He estado 2 días haciendo el claro de la confianza. 2 tardes. Pero mirad qué cosa más bonita, por favor. Estoy enamorada. No sé si es porque es nuevo o qué. Pero estoy enamorada. Y además no he usado setas de las brillantes. No me lo puedo ni creer. Pero bueno, también es verdad que como estamos en la época que estamos, pues pegaba más cosas naranjitas, más que las setas estas brillantes y tal. Mirad, he hecho aquí como una zonita para comer de la huerta de aquí de la hada madrina, que le encantan las calabazas. Y nos ha puesto pues pasteles de calabaza y cosas de estas.
Y creo que queda súper chuli. O sea, es que mirad qué cosa más bonita. Estoy enamorada, os lo digo en serio. Vale, seguimos con la casa de la hada madrina. Mirad, por aquí se viene, tiene una zonita de descanso ahí con el banquito. Por aquí así y tal. Mirad, es que no le falta un detalle. Y por este lado tiene su huertito. Tiene el huertito chiquitito. Ah, lo que he utilizado son los proyectores de estrella, que quedan muy bonitos. En vez de utilizar tanta luciérnaga, porque es que si no saturamos, yo ya tengo mucha luciérnaga en otras zonas del valle y no quería que se viera saturado. Vale, la zona de Goofy la tenía aquí, pero no tenía nada que ver de cómo está ahora, O sea, nada que ver de lo que he puesto ahora. He utilizado todo esto de Hércules, que creo que le da un toque súper bonito para venir aquí a comprar y todo esto. Y luego si damos la vuelta, fijaros qué vista tenemos. O sea, hola. Queda súper bonito. Me encanta. A ver, luego aquí puse el detallito este del reloj. Utilicé las banderolas estas de coco que creo que dan un toque súper mágico, súper bonito. Y luego si nos vamos hacia aquí, vamos a ir por este lado. He puesto también mucho, pues eso, mucho colorido de ahora, como estáis viendo. Las flores estas de luz, que son súper bonitas. Si os dais cuenta, el camino lo he utilizado, que también lo tenía con bordes, por lo mismo, porque en Switch, pues necesitas ponerlo con bordes para que te vista un poco más, pero si lo tienes en otra plataforma, le puedes meter cositas y queda como más natural. Vale, mirad, aquí he hecho esta cosa en el lago con destellos como si simulando los toques de magia de hada o algo así. Creo que queda súper bonito. Y luego aquí tenemos la casa Z, que mi casa Z, los que me seguís del canal, ay, que no puedo pasar, no me fastidies. Pues no podía pasar y he tenido que sacar una planta. Lo que os estaba diciendo, mi casita Z, que como todos sabéis, los que sois seguidores del canal, la tengo hecha de Blancanieves y los 7 enanitos por dentro. Entonces le he querido seguir dando ese aire por fuera. Un poquito más de otoño, Halloween y tal. Pero mirad, le he dejado los manzanos. He puesto en este lado lo que sería donde van a trabajar los enanitos, a la mina y todo esto. Y creo que queda muy bonito. Creo que ha quedado muy chulo. Mirad, os lo voy a enseñar desde aquí que se ve más chulo, ya veréis. Mirad qué foto tiene. Es que está, vamos. Ya os digo, estoy muy orgullosa porque ahora me pasa igual que me pasó con el bosque en su momento. El bosque lo hice en un principio, me gustaba, pero después lo volví a hacer y más natural. Y a mí es que me gusta que quede muy natural. Lo que es urban, urban, pero lo que es natural, que quede muy natural. Vale, pues una vez vista la casita Z, nos vamos a la casa árbol, que esta la tenía al lado del lago, o sea, no tiene nada que ver. Aquí lo que he hecho ha sido hacerle esta zona de aquí para los duendes o los duendecitos que viven en la casa árbol para hacer sus pociones y sus cositas mágicas. Mirad, he hecho este cuadrito aquí que creo que queda también muy chulo y le va. Le puse una rosa de las de la Bella y la Bestia porque, no sé, me pegaba. Vale, aquí lo que hice fue poner aquí como una zona de pesca. Mirad, aquí Goofy sería, vamos, el rey del bambú. Y con la casita detrás y las luces verdes, estas de crafteo, que quedan súper chulas. Creo que quedan muy bonito también. Bueno, la casita, que es que en sí las casas estas, o sea, la casa Z, la casa árbol, la casa de campanilla, es que le hace falta poca cosa para que quede bonito, porque es que decoran un montón. Con tener un poquito de maña, ya está. Bueno, a ver, esta esquina de aquí la he hecho para el pocito. Y también le he puesto algún detallito de ahora, de Halloween, otoño y todo este. Los renos creo que quedan súper bonitos. O sea, quedan muy originales así en una zona de bosque, el claro y todo esto. Os lo digo también siempre. Los pozos son muy bonitos. Decorarlos, ponerlos en zonas bonitas, porque es que quedan súper bonitos. Está en una zona súper bonita. Esta zona la tenía aquí perdida. Y fijaros qué bonita ha quedado. Poniéndole 4 cositas. Bueno,
Luego también tenemos por aquí. A ver, la casa de. Lo único que conservo igual intacto como estaba es la casa de Madre Gothel, que ahora os la enseñaré. Vale, venimos de aquí, le damos la rotonda, la vuelta a la rotonda y tenemos la casa de Vanélope. La casa de Vanélope la tenía antes metida en aquel hueco. Y aquí, pues fijaros, no le he hecho nada. Es que, no, fijaros, desde aquí la podréis ver mejor. No le he hecho nada, la verdad, a la casa de Vanélope. Le he puesto mucho árbol, alguno así lila para que le dé el tono y poca cosita más. Las alfombras estas que parecen galletas, las rosas, que quedan muy bonitas, pero ya las tenía puestas, o sea, es que queda muy bonito. Vale, os voy a enseñar lo de Madre Gothel, que está intacto, o sea, está igual que estaba. Eh, ya sabéis que le hice la Necesitaría la zona ayuda aquí de un ser del humano. caldero, luego aquí la zona de taller de Rapunzel, con los farolillos de ella, que le dan una luz súper bonita. Y ya está. Bueno, y el suelo este que también queda muy chulo. Bueno, no suelo, ¿eh? Son como placas, que son del DLC también. Queda muy bonito puesto, la verdad. Vale. Ahora nos vamos a esta zona de aquí. Esta es una zona como mágica que he querido hacer aquí. Mirad. Lo que he hecho ha sido ponerle... Es como un jardín mágico, ¿vale? Lo que he hecho ha sido ponerle las farolas estas de flor. Los jacuzzis estos que quedan súper bonitos. Y la fuente de... La fuente de la Bella y la Bestia, que también quedaba muy bonita. Lo que he utilizado mucho, como estáis viendo, son las flores de girasol, que quedan muy bonitas. Y bueno, como veis, pues se ve así como un jardincito mágico. Y yo creo que queda bastante chulo para rellenar un hueco que no sepáis qué hacer. Que si tenéis una zona así mágica, os puede quedar muy chula. Además, las fotos, o sea, las fotos que podemos sacar aquí son, vamos, mirad, con la casa de Campanilla aquí, mirad, 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 mirad. Queda por debajo y queda súper bonito. Mirad, ¿veis? Y luego aquí pues le he hecho un rinconcito así como romántico, al lado del lago, muy de otoño. He utilizado la alfombra esta de la Bella y la Bestia, que también da los tonitos y queda muy, muy romántico y muy de otoño. O sea, se ve súper otoñal. Otra cosa no sé, pero el claro de la confianza es otoño 100%. Y la casa de campanillas, que creo que queda súper bonita ahí, ¿eh? Vale, luego aquí lo que hice fue una zona de camping, ¿vale? Con el lago para ir con las canoas. Y luego también hice en el mismo camping como una taberna. Sí, es una taberna o algo así. Ya sabéis que yo tengo esa casa, en mi casa tengo esa skin, pero si la ponéis en vuestra casa, la podéis utilizar como skin y como casa dos veces, ¿vale? Solo poniéndola como skin, ¿eh? Si no, no. Si no, solo la podréis usar una vez. Bueno, pues aquí he puesto una zonita de comida, que creo que ha quedado muy chulo. Fijaros qué vistas tenemos ahí al jardín secreto ese mágico y tal. O sea, es que tiene unas vistas muy bonitas. Y aquí lo que he hecho ha sido poner dos tenditas de campaña azules de estas pequeñitas, con el fueguito, la guitarra de coco, dos mecedoras, como veis, o sea, creo que queda muy bonito. Y aquí, a ver si os puedo enseñar el detalle que hice un corazón, más o menos, con los nenúfares y las ocas estas en el medio. Uy, ha dejado de llover, menos mal. Las ocas o cisnes, y las canoas, porque es una zona de canoas, como pone ahí en el letrerito. Y creo que queda muy chuli. Luego, aquí le hice la zona de aseo. Esta zonita de aquí, con esta bañera que es súper bonita. Le da también los colores. Le puse unos biombos y tal. Y es como la zonita de aseo, la zonita de baño de los campistas. Y luego aquí, pues, la tienda deluxe. Aquellas son las de low cost y estas son las de lujo. Vale, y si nos venimos por aquí, pues lo que nos encontramos es la tabernita que os he dicho, que es así como un viñedo o algo así. Le he dado ese tonito y creo que queda muy chuli. No sé qué pensaréis, pero creo que queda muy, muy bonito. Mirad, con todas las viñas de uva.
Queda súper chulo. Bueno, mis amores, pues hasta aquí el tour por mi valle de más de 1000 horas, que se dice rápido y pronto, pero son muchas horas. También con el cambio de estación, obviamente las tierras olvidadas faltan por ver, porque ya os digo que están en construcción ahora mismo. Tengo que hacer el cambio a Halloween, pero quiero esperarme un poquito más. Lo veremos más para cuando esté llegando la fecha de Halloween, que así será un especial chuli. Y nada, decidme en comentarios qué parte del valle os gusta más, qué cambio os gusta más que haya hecho, o si os gustaba más antes que el cambio de ahora, lo que queráis. Os quería decir y comentar que ya tenemos las membresías activadas del canal. Ya os podéis hacer miembros, uniros al miembro y tener algunas ventajas exclusivas para los miembros. Que espero que os gusten. Ya sabéis, al lado de suscribirse sale el botoncito de unirme y ahí os salen todos los detalles de lo que cuesta cada pack, que tenéis 2 packs, y qué beneficios trae cada pack de ellos, ¿vale? Y nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!